la primera pregunta sería, ¿cómo era Villagarcía cuando usted llegó a su destino en la comisaría local? ¿Y cómo recuerda sus primeros meses en el trabajo? ¿Cómo era Villagarcía cuando yo llegué a Villagarcía? Yo llegué a Villagarcía en el año 1970, exactamente el día 26 de enero de 1970. Venía desde Barcelona ya, que había sido mi primer destino, Barcelona. Villagarcía era un pueblo maravilloso, precioso, desde el punto de vista de pueblo en sí, o sea, era precioso, o sea, eso de entrar por allí, ver el mar, hoy todo eso destrozado. Lo acabaron la especulación, terminó con la belleza que tenía, acabaron, lo hicieron muy mal, porque además Villagarcía es una ciudad que crece hacia la montaña, no sé, tiene detrás un monte y tal, y podía haberse hecho escalonada para que el mar se viese desde todos los sitios, y lo que hicieron fue hacer una primera línea de edificios monstruosos a pie de playa, y todo lo que quedaba detrás destrozado. Pero bueno, eso es la Villagarcía. Desde el punto de vista de vivencias y convivencia, más maravilloso todavía. No había absolutamente nada. No había, por no ver, no había ni siquiera incidencias desde el punto de vista delictivo, ¿no? Ya ni siquiera delitos, sino incluso faltas eran escasísimas las que había, ¿no? Y entonces, pues bueno, nada, era un paraíso, una balsa de aceite, no se cerraba la comisaría a las 5 de la tarde, y, o sea que nada, aquello era maravilloso. Pero bueno, eso con el paso del tiempo fue, ya te digo, yo te estoy hablando del año 1970, claro, en el año 75 ya se murió Franco y tal, empezó la democracia a desarrollarse adecuadamente, naturalmente, y en la implantación de un sistema democrático como modus vivendi para una sociedad tiene unas grandes ventajas y algún que otro inconveniente. El inconveniente es que no son inconvenientes, para el ciudadano son ventajas, se amplían los cauces de participación de una manera tremenda, mientras que para la lucha contra el delito, cuando lo hay, la policía tiene un camino mucho más estrecho. Tiene que actuar siempre con los principios legales, en democracia, claro, porque en un sistema dictatorial ya las cosas son mucho más desvaídas, ¿no? Pero bueno, Villagarcía era maravilloso, ¿qué es lo que me preguntas? Sí. ¿Qué podían y solían hacer las fuerzas de seguridad ante una situación como la de los contrabandistas de tabaco? Y que después, más tarde... Vamos a ver, yo te lo explico, mira, como te puedes imaginar, esas cosas van poco a poco. Los cambios sociales no se producen de repente, es difícil, ¿no? Salvo que hay una revolución, ¿no? Pero bueno, aquí el problema era el contrabando de tabaco. El contrabando del tabaco en aquel momento era testimonial todavía, había, pero vamos, todavía era testimonial. El contrabando de tabaco no era delito. De hecho, el contrabando de tabaco no fue delito hasta el año 1982. Fíjate tú, y estamos hablando del 70. Era una infracción tributaria, una infracción que se cometía contra Hacienda. Y entonces no tenía señaladas penas privativas de libertad, al no ser delito, no tenía... Pero, sin embargo, en aquella época, su sanción dependía de los gobernadores civiles y de los delegados territoriales de Hacienda. Y los delegados de Hacienda y los gobernadores civiles tenían la capacidad de imponer penas privativas de libertad por eso, no muy largas, pero sí algunas, por el contrabando. ¿Qué pasa? Claro, eso en el año 1978 se aprobó la Constitución, y la Constitución estableció, entre otras cosas y como norma principal, el principio de la ley, el principio del derecho. O sea, no hay ninguna infracción que pueda ser castigada con pena privativa de libertad si antes, previamente, no se le tipifica como delito, y se le señala una pena. Y eso fue lo que hizo después, en el año 1982, se aprobó la Ley Penal de Contrabando, y a partir de ese momento, y desde una determinada cantidad, el valor de los bienes que eran objeto de contrabando, a partir de ese momento, entonces ya se empezó a sancionar con penas privativas de libertad. Pero hasta ese momento no se sancionó, o sea, no porque no podía. Entonces, la policía no teníamos nada que ver con eso. Eso lo llevaban o bien Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera, o bien la Guardia Civil en sus
función de resguardo fiscal. Entonces, como no había penas privativas de libertad, a partir del año 78, que se estableció que se aprobó la Constitución, y hasta el año 82, que se tipificó como del delito el contrabando, aquello fue el boom, fue un tremendo boom. ¿Por qué? Porque lo máximo que le podía pasar a los contrabandistas era que perdiesen el tabaco en una intervención, ¿no? Que perdiesen el tabaco, pero penas privativas de libertad no podían cumplirlas. Y los bienes que ellos obtenían a través de la venta del tabaco, del contrabando del tabaco, tampoco se les podía intervenir, no había legislación suficiente para poder hacer eso. Es decir, oye, tú te dedicas al contrabando, no vas a poder, no vas a entrar a cumplir una pena privativa de libertad, no, pero vamos a quedarnos con tus bienes. No, porque tampoco había legislación sobre eso. Eso empezó en el año 1988, esa fíjate. Y bueno, entonces fue el paraíso, empezaron miles y miles y miles de barcos con miles y miles de cajetillas de tabaco. Se hicieron auténticas fortunas a consecuencia del tabaco, de contrabando, auténticas fortunas, hasta el año 1982. Entonces, con el año 1982, cuando se aprobó esa ley, entramos nosotros a trabajar eso. Y se hizo una operación impresionante, en la que se detuvo a los principales responsables de las familias que se dedicaban al contrabando de tabaco, al por mayor, se les detuvo, fueron a la cárcel y todo eso. Pero, a pesar de todo, los resultados no fueron todo lo apetecibles en aquel momento que tenían que haber sido, por una sencilla razón, porque faltaba legislación que se pudiese aplicar a estas personas. Eso todo fue evolucionando y poco a poco, pues bueno, se fueron subsanando esos defectos, se legisló adecuadamente y todo eso, pero con el paso del tiempo. Tenéis que pensar una cosa, y es que la ley, la sociedad y la ley normalmente van detrás del delito. La ley se crea a consecuencia de una necesidad porque se comete un delito. Entonces los representantes de la sociedad dicen, esto hay que atajarlo de alguna manera. ¿Cómo? Legislando, penándolo con penas privativas de libertad, dejando sin bienes todos los bienes obtenidos procedentes de esa actividad ilícita, dejándolos sin ellos y tal. Pero para eso hay que legislar. ¿Por qué? Porque al estar en un Estado de Derecho no puedes aplicar una ley que no exista previamente, que eso es lo que reconoce la Constitución. El principio de legalidad de las penas se llama. Entonces, pues eso es lo que hay. Más. ¿Cómo llevaban las autoridades y la gente la ostentación de la que hacían gala algunos narcos, como Ubiña o Sito Miñanco? La ostentación. La gente lo llevaba como podía. Vamos a ver, aquello era una situación típica. Eso todavía duró hasta no hace mucho tiempo, y ahora si se esconden porque saben que si no, que van a por ellos. Ahora la ostentación en aquel momento era tremendo. Primero, porque la propia sociedad no veía como un delito, que no lo era el contrabando de tabaco, no lo veía. Y entonces, pues bueno, la gente decía, bueno, pues estos aquí hacen la de Dios de pasta, hay gente que vive, se mueve el dinero y tal, y como no era un delito, pues era una infracción tributaria, pues bueno, eso lo de siempre, Hacienda somos todos, unos más que otros, pero bueno. Y esa fue la cuestión. Entonces la gente no lo veía muy mal, la gente empezó a ver mal esas cosas cuando empezó el boom del narcotráfico, a partir del año 1980 y tantos. Ahí es donde la gente empezó a darse cuenta, y realmente los ciudadanos debían, y empezó a darse cuenta de la gran problemática que existía con el contrabando de tabaco o con el narcotráfico, y se opusieron, lucharon la gente a través de las asociaciones de madres contra la droga, las asociaciones, muchísimas, y se pusieron en contra. ¿Por qué? Además, porque en aquella época, en esa década de los 80, hubo muchas familias que tuvieron en su casa muchísimos problemas de hijos drogadictos. En aquel momento no se sabía bien lo que era
a una persona, a una familia le podía parecer un hijo drogadicto, pero no se daban cuenta, no conocían cuáles eran los detalles que te podían hacer pensar que tu hijo podía tener relación con drogas. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, venían a la comisaría y te preguntaban, es que tengo un problema tremendo, tengo un chaval en casa, que los estudios los tiene medio abandonados, sale poco por el día, está amarillo, utiliza camisas de manga larga, porque se picaban, claro, entonces para que no se les viesen tal. Entonces, si venían a consultar y decían, usted tiene un problema tremendo en casa, usted posiblemente tenga un hijo que es drogadicto. Empezaron a faltarme cosas de casa, de repente me desaparece el vídeo, me desaparece el televisor, me desaparece una cubertería de plata que era un regalo de boda y tal. Entonces, pues tiene usted, no lo dude, tiene usted un problema. En aquel momento era heroína, ¿no? Que era lo que más daño hizo. Y entonces fue cuando la gente se dio cuenta de esa problemática y se pusieron en contra de esa actividad. Sí, sí. En una entrevista en el diario Arousa dijo que en los primeros momentos no había medios suficientes. No, claro. ¿Por qué ocurría esto y cómo fue la lucha por conseguirlo? Vamos a ver, los medios suficientes no los hay nunca, desde el punto de vista nuestro. Supongo que estudiáis economía, el dinero es un bien escaso, llega a donde llega, ¿no? ¿O no? Y el Estado tiene un presupuestos generales del Estado que hay que dedicar a todos los ministerios. Al Ministerio de Interior llega una parte de su presupuesto y a la policía una parte del presupuesto del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que los gastos hay que hacerlos las personas que los administran, ¿no? A ellos, a los narcotraficantes, les pasa todo lo contrario. Todo el dinero que ganan, si es necesario, lo emplean en medios para poder escabullirse, para poder escaparse de la acción de la justicia, de la policía primero y de la justicia después. Entonces, los mejores medios siempre los tienen ellos. Nosotros tenemos varias cosas a nuestro favor. Primero, que estamos del lado de los buenos. Nosotros somos los buenos, los malos son ellos, sin duda. Después, le echamos mucho interés. Normalmente las personas que nos dedicamos a esto somos personas que nos gusta muchísimo nuestro trabajo, estamos enamorados de nuestro trabajo. Entonces, pues bueno, disfrutamos. Yo disfruté trabajando. Si me llegan a pagar las horas libres las horas de exceso que yo hice en mi trabajo, podía haberme jubilado 4 o 5 años antes tranquilamente. Lo que pasa es que a mí me gustaba y me lo pasamos muy bien trabajando y todo eso. Y además es una satisfacción. Inevitablemente, al final te das cuenta de que estás haciendo una labor social importante. Pero vamos, los medios, la policía, siempre va detrás de los medios que tienen ellos. Cuando ellos tienen teléfonos encriptados, nosotros no sabíamos lo que era eso, ¿entiendes? O sea que era muy difícil, pero bueno, a base de voluntad y de interés, de ganas, de pasártelo bien y todo eso. La policía es una profesión especial. Yo, cuando estuve aquí 5 años de jefe de la comisaría, cuando venían las promociones de alumnos en prácticas, siempre les decía lo mismo: venís o ingresáis en una profesión preciosa, que tiene 2 vertientes, una modus vivendi y otra ejercicio de la profesión. Como modus vivendi es una profesión más, como profesión bonita es de las más bonitas. Ahora tiene que gustaros y tenéis que tener interés para eso, si no, nada. Entonces, pues bueno, eso es. ¿Qué pasa? Que los que estamos, o los que estuvimos y los que están ahora en esta lucha, inevitablemente, pues era una cuestión de ganas, una cuestión de apetencia, y de que te encantaba el trabajo. Sí, sí, esa es la... Bueno, en ese mismo diario indica que el papel de policía de ficción, Darío Castro, se inspiró en usted y que incluso ayudó a Tristán Ulloa en la creación del personaje. Entonces, ¿cuáles fueron los principales obstáculos
para usted como policía en esos momentos y cuánto hay de su experiencia real en el personaje. Yo, a ver, la serie Fariña está basada en un libro escrito por Nacho Carretero que se llama Fariña, el libro, ¿no? Nacho Carretero empezó habló conmigo 3 o 4 tardes cuando empezaba a escribir el libro. Escribió el libro, lo publicó, fue un éxito y entonces Antena 3, creo que fue, Antena 3 le compró la cosa para hacer una serie. En la serie tiene bastantes deficiencias, la serie está muy bien, está muy bonita, está bien novelada además, pero tiene una serie de deficiencias. La primera, yo no soy guardia civil, nunca fui guardia civil, y allí aparezco como la figura de un sargento de la Guardia Civil, yo nunca fui guardia civil. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil, cuando supo que iba a hacerse esa serie, hablaron con la productora y les dijeron: nosotros os ponemos todos nuestros medios a vuestra disposición sin cobraros nada, pero tenéis que darle la vuelta a la cosa y que sea la Guardia Civil la que hizo eso. Eso tenía una razón de ser, en aquella época, en la época del año, cuando os dije yo que en el año 1982 hicimos una espectacular operación contra el contrabando de tabaco, uno de los resultados de esa operación fue que los altos mandos de la Guardia Civil se dieron cuenta de que tenían una problemática tremenda en muchos de los cuarteles de esta zona, en especial en los cuarteles de Cambados, El Grove e incluso Lalín. Entonces tuvieron que cambiar a todos los guardias que tenían ahí. Y claro, quedaron en aquel momento con su nombre con bastante en entredicho, ¿no? El nombre de él. Entonces trataron de llevarlo de limpiar un poco la cosa a través de esto. Pero el último episodio lo grabaron en un pazo de Noya y ahí me llamaron a mí y me dijeron: nos interesaría si usted pudiese venir a hablar con la persona, con el actor que va a interpretar el papel de Darío Castro, que en realidad es su papel. Dije: no, mi papel no, yo no soy guardia civil ni lo fui nunca, pero yo voy a hablar con quien haga falta. Fui allí, hablé con este chico, que es un tío encantador, el actor Tristan Ulloa, y bueno, quedó encantado y se le dijo a la chica, la representante de la empresa, vamos, de la productora, le dijo: con este señor usted tenía que haber hablado antes de empezar a rodar la serie, no ahora que es el último episodio. Bueno, pero a pesar de todo salió bien. Y él lo colgó en su muro de Instagram y de Facebook, las fotografías nos hicimos juntos y tal. Entonces, Enrique León Calviño, comisario de policía, está jubilado, en el que es el personaje al que yo represento en la serie, como tal y tal. Y así fue la cosa, esa fue la... La serie Fariña empieza con una intervención inicial de la policía en la Operación Nécora. Es otra de las cosas que está mal hecha. La Operación Nécora no la hizo la Guardia Civil, la Operación Nécora la hizo la policía. Sí, el otro día yo estaba, a poco tiempo de la serie, yo estaba cenando con Garzón, que es muy amigo mío, y decimos: oye, yo bajé de un helicóptero de la policía, no de la Guardia Civil. Y efectivamente, pero bueno, ellos lo hicieron así, de esa manera, tal, no pasa nada. Entonces, ¿cómo recuerda la situación en la comisaría de Villagarcía en ese momento y en el que el juez Baltasar Garzón se instaló para la lucha contra los narcos? La situación de la comisaría de Villagarcía en aquel momento, primero, la comisaría de Villagarcía, los funcionarios de la comisaría de Villagarcía no nos enteramos de la Operación Nécora, del comienzo de la Operación. De hecho, yo venía de un juicio de la Audiencia Nacional, llegué allí a las 10 de la mañana y fui a la comisaría, me encontré con aquello, estaba lleno de gente, ¿qué tal? Y dije: ¿qué pasa aquí? Y ya me explicaron lo que pasaba, pero lo hizo muy bien, muy bien.
Eso era lo que tenía que haber hecho, era lo que tenía que haberse hecho y se hizo adecuadamente. ¿Por qué? Porque siempre puede haber filtraciones que den al tacho con la operación. Entonces, lo que se hizo que vinieron 350 policías de Madrid y otros sitios de Galicia que no... Los de Madrid, por ejemplo, y los de Galicia igual, no sabían a dónde venían. Los de Madrid se montaron un avión y no sabían a dónde iban. Y mucho menos a lo que iban, tampoco. Entonces, pues bueno, y gracias a eso la operación Nécora dio buen resultado. Luego no se tradujo en unas condenas y tal, pero vamos, las condenas fueron suficientes, pero lo importante de la operación Nécora en aquel momento fue algo más que las detenciones que se hicieron y todo eso, fue sobre todo que se dio un aldabonazo a la sociedad de aquel momento, haciéndole ver cuál era la problemática que había en aquel momento en Galicia. Se estaba Galicia inundando de drogas, Europa a través de Galicia, España y Europa a través de Galicia, y no sabíamos lo que teníamos, no sabíamos lo que pasaba. Tuvimos la fortuna de hacer esa operación y después empezar a trabajar duro contra la droga. Duro contra la droga y paramos, hicimos que la cosa, que lo tuviesen mucho más difícil. No desapareció, pero la cosa la tiene mucho más difícil. Si se hubiese hecho ese sistema en el sur, en Andalucía, ahora no habría el problema que tienen allí. Ahora tienen un problema en el sur tremendo, incluso se revuelven contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les disparan, les meten los coches contra los coches de la Guardia Civil o de la policía, liberan a un tío detenido en un hospital delante de la policía y tal. Eso en Galicia no pasó nunca, jamás pasó nunca. Aquí, si hubo alguna violencia, en Galicia la hubo entre ellos, se mataron entre ellos algunos, pero era entre ellos. Y bueno, ya sabes lo que dice el refrán, el amigo que huye puente de plata, ¿no? Aunque la vida sea esa, ¿no? Pero vamos, eso. Y esa es la cuestión. ¿Qué papel representaron jueces como Baltasar Garzón primero y Vázquez Taín después en la desarticulación? A ver, los primeros que representaron en aquella época un papel importantísimo fueron Baltasar Garzón, Carlos Bueren, que era otro juez de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el fiscal antidroga, esos fueron los que de verdad. Taín empezó como juez en el año 1999 o 2000, o sea, Taín después pegó muchos palos con sus investigaciones al narcotráfico, pero los otros era otra cosa, eso eran jueces de la... ¿Qué pasa con los jueces de la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional es un organismo que tiene competencias sobre todo el territorio nacional, y un juez de Villagarcía, por mucho que quiera, las competencias tiene que tener mucho cuidadito con cómo expande sus competencias, porque puede sobrepasar las que tiene. Entonces, pues bueno, para eso se creó la Audiencia Nacional, para luchar contra los delitos que forman parte de una parte importante del territorio nacional e incluso en el extranjero. Para eso se creó, porque luego los jueces de cada sitio pues tienen limitado a su partido judicial su competencia. Pero vamos, cualquiera de ellos trabajó mucho y tuvieron una misión, una función importantísima. Garzón, importantísima. Javier Zaragoza, importantísima. Carlos Bueren, importantísima. Lo que pasa es que Carlos Bueren, a los 3 o 4 años, se fue de la Audiencia Nacional, se pasó a la empresa privada y está en uno de los mejores despachos de derecho mercantil de España. Pero vamos, importante, muy importante su labor. En la lucha contra el narcotráfico tuvieron gran importancia también las madres como Carmen Avendaño. Sí. ¿Cómo fue su relación con las fundaciones como Érguete o la Asociación Gallega contra el Narcotráfico? Fundaciones como Érguete y las Madres contra la Droga, una relación maravillosa, muy fluida. Ellas tenían muchísima relación ya con los jueces y con nosotros lo mismo siempre. Al fin y al cabo, estas señoras trabajaron en colaboración con nosotros, con los jueces y con los fiscales,
porque ellos tenían el daño en su propia casa, ¿eh? Ellos eran... Carmen Avendaño, por ejemplo, tenía, no sé, son 2 o 3 hijos que eran drogadictos, ¿eh? Hacían atracos a punta de pistola a bancos y tal, y tuvieron que estar escapados no sé cuánto tiempo por ahí. Entonces, pues ellos tenían un problema tremendo y se volcaron en la lucha contra ellos. Y vamos, nuestra relación con ellas era excepcional, o sea, muy bien. Aún cuando fue la presentación de esta serie, viajamos juntos en avión cuando fue en el primer episodio, que estábamos ella y yo allí en Madrid, y grabamos un programa en el que hablábamos de la serie, sí. O sea que muy bien, la relación muy bien, sin problema. ¿Había alguna otra parte de la pregunta? No. Bueno, y el papel que tuvieron, disculpe. Luego después también me hablaste de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Sí. ¿No? Sí. La Fundación Galega contra el Narcotráfico se creó, el fundador fue un periodista de Villagarcía, Felipe Suárez, y bueno, tuvo su parte importante también en la Fundación Galega. Lo que pasa es que tiene otras derivaciones. La Fundación Galega contra el Narcotráfico lo que hace es citar a los poderes públicos para que legislen adecuadamente acerca de la represión contra el contrabando, no contra el narcotráfico. Eso es lo que tiene. Yo, en este momento, soy el vicepresidente primero de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Quiero decirte que la relación no puede ser mejor, imposible. Perdonadme. Más cosas. La función que tuvieron las madres, esa lucha de las madres específicamente. Claro, si nos pudiera contar más sobre la lucha que tuvieron las madres contra el narcotráfico, ¿qué hicieron? Hermano, fueron unas pioneras en la lucha contra la... Ellas fueron las primeras que empezaron a enfrentarse, iban delante de sus casas y les montaban allí unos cristos impresionantes, y delante del Pazo de Bayón, ellas tuvieron una función muy importante. ¿Por qué es importante esa función? Porque le llamaron la atención del público, de la sociedad en general, del problema que estaba sucediendo, que teníamos. Entonces ellas, a veces te lo cuenta la policía y crees que, bueno, estos están... No, para que veas que esto es verdad, que hay gente que está implicada en ellos porque tienen el problema en casa. O sea que no... Esa es la... otra... Esta es Lucía, está aquí de profesora de francés. Me dio clase a mí en Villagarcía. Yo hice francés en la Escuela de Idiomas de Villagarcía. Estaba ella, era la jefa del departamento de francés. Luego se vino para Noya, porque ella vive aquí, y ahora está aquí, este año empezó aquí. Sí. Bueno, en sus años de servicio participó en numerosas operaciones contra los narcotraficantes y de hecho en 1999 fue nombrado jefe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado en Galicia. ¿Cómo recuerda esa época como máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico y cuáles fueron sus éxitos? Mis recuerdos de esa época no se diferencian mucho del nombramiento ese a lo que había sido mi trabajo anterior. Quiero decir, era lo mismo. Lo que pasa es que cuando tuve ese nombramiento, pues ya dirigías a más gente y tal, pero el trabajo era lo mismo porque el trabajo, lo bonito del trabajo es participar en él. A veces me entiendes, no dirigirlo desde una mesa, también, pero sobre todo cuando la cosa está ya tal, salir a la calle y participar en más. Uy, anécdotas tremendas, yo tengo anécdotas, porque una de ellas que siempre la cuento con bastante tal, es uno de los miembros de la familia Charlín, estábamos investigándolo y bueno, cogimos un barco con 4.000 kilos de cocaína, una cosa así. El barco, las operaciones se cogen en alta mar, ¿no? Los abordan los geos en lanchas neumáticas muy potentes y tal, y una vez que tienen y aparece la mercancía en el barco, pues llaman ellos por las emisoras y dicen, oye, bingo, apareció todo, entonces ahora hay que empezar con las detenciones. Ya están preparados una serie de equipos de funcionarios, de policía y tal, cada uno en un domicilio, que son de las personas que hay que detener, acompañados de
de un funcionario judicial, que es el secretario, tal, y entonces pues se hacen las operaciones y tal. Y este señor, que era uno de los principales responsables de ese alijo, estaba hablando por teléfono desde un camping, desde el bar de un camping que había allí en el Terrón, en Villa García, no sé si le conocéis eso, en el Terrón, en Las Sinas, vamos, en Villanueva. Y nosotros estábamos oyéndolo en directo, teníamos el teléfono intervenido, me dice, bueno, vámonos para allá, que está este allí, que hay que cogerlo, hay que tenerlo allí, hay que detenerlo, ¿no? Salimos y tal, y 2 coches por delante, otros 2 por detrás, su coche, un camino estrecho, llevó un susto impresionante, porque creo yo que eran colombianos que venían a matarlo. Y cuando me vio a mí, dije, joder, señor León, qué alegría verlo a usted. Yo vengo a detenerlo y aún así es una alegría tremenda verlo porque yo creí que venían a matarme. Y entonces, bueno, pero esas anécdotas, bueno, pues suba para el coche con nuestros compañeros, son todos policías, no se preocupe, no, yo voy en el coche en el que vaya usted, no voy con nadie más. Y tuvo que venir en el coche en el que iba yo, o sea que esos son detalles que ves que al final hasta incluso ellos se alegran de verte en determinadas circunstancias, no siempre, pero sí en algunas circunstancias, sí, sí. Bueno, en una entrevista para el Faro de Vigo declaró que los casos de infiltrados pagados por narcotraficantes se daban en pequeña medida y que en las comisarías, a pesar de la opinión popular, y cómo se detectan y cómo se les pone solución. ¿Y llegaron a poner alguna vez en peligro alguna operación? Vamos, que se produzcan esas cosas es inevitable, por una sencilla razón, porque para ejercer una profesión como esta, o tienes unos principios éticos tremendos, o si no, puede sucederte eso. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego, ¿no? Entonces, si no tienes esos principios éticos de los que te hablaba, pues hay gente que está dispuesta a hacer. Pero en escasísimas ocasiones sucede eso, y suelen detectarse a su debido tiempo, antes de que sea tarde. ¿Cómo? Pues controlando, entre otras cosas, el sistema de vida de las personas, qué nivel de vida llevan, qué tal los funcionarios que se dedican a eso. Pero ya te digo, escasísimas ocasiones, escasísimas ocasiones. Eso pasó en lo anterior que te decía yo, cuando fue lo del contrabando. Empezabas a ver coches, empezabas a ver a gente que con unos coches civiles o eso, con unos coches Mercedes, entonces decías, bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí esto no, con el sueldo que cobra este señor al mes va a ser difícil que pueda tener este medio de vida. Entonces, pero muy pocos, comparado con lo que sucede por el mundo adelante, madre de Dios esto. Bueno, a título anecdótico, yo estoy viendo en este momento una serie que se llama El Chapo, que es del Chapo Guzmán, ese que es del narcotraficante, es el máximo responsable del narcotráfico en México. Bueno, refleja la verdad, Es impresionante cómo tienen comprado hasta los escalones más cercanos a la presidencia de la República Mexicana. O sea, entonces, pues claro, bueno, oye, el otro, aquel colombiano, usted dice, bueno, yo voy a la cárcel, pero la cárcel me la hago yo para mí. Y los que guarden esa cárcel son gente mía. Este señor, el colombiano, llegó a decirle a negociar con el gobierno colombiano que él pagaba la deuda externa de Colombia, del gobierno colombiano, pero que a él no se le podía detener. O sea, cosas así, están a un nivel, eso ya es, además es peligroso porque matan sin la más mínima consideración, pero vamos, eso aquí ni por casualidad, ni de casualidad. O sea, Fariña muestra también la relación entre política y narcotráfico. Incluso existe una fotografía del presidente de la Xunta con Dorado. ¿Qué opina de esta relación entre política y narcotráfico y piensa que es algo que sigue ocurriendo actualmente? Vamos a ver. La relación de un determinado partido político con el contrabando de tabaco la hubo. Cierto que la hubo, pero repito lo que dije antes, en aquel momento el contrabando de tabaco no era delito, era una infracción tributaria, lo cual no significa que esté bien hecho, que hubiese relación, ¿no? Pero
ya sabéis que siempre hay una medida. En aquel momento, aquel partido político en cuestión, pues en alguna situación determinada se financió o pudo financiar determinadas campañas a base de dinero de los contrabandistas. Luego vino el narcotráfico. Ahí ya la cosa ya fue más problemática y ya esas situaciones en escasísimas ocasiones desaparecieron. Apareció esa fotografía con Marcial Dorado Bauldi, del actual presidente de la Xunta de Galicia. Esa fotografía, cuando se hizo, Marcial Dorado Bauldi, hasta donde yo llego, no tenía relación con el narcotráfico. Tenía relación con el contrabando de tabaco. Hizo cientos y cientos de millones de pesetas con el contrabando de tabaco. Y luego después se pasó al narcotráfico. De hecho, esa fotografía la obtuvo Taín en un registro que se hizo en su casa cuando se le implicó, lo cual significa que es anterior a la primera vez que por narcotráfico se detuvo a Marcial Dorado Bauldi. En este tema todo está cogido con pinzas, con alfileres, es decir, no se puede dar por hecho una cosa, o sea, no puedes negar una cosa así por las buenas. Hombre, hay una fotografía de tal. No, bueno, yo como policía lo que tenemos que hacer es el pensamiento al revés. Es decir, mientras no me demuestres lo contrario, tú eres inocente. Y dejarás de serlo, cuidado, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista policial. Otra cosa es lo que la sociedad quiera pensar de esas fotografías. No son buenas, no le hicieron ningún favor a Núñez Feijóo en absoluto, pero de eso a considerarlo como cómplice de... A lo mejor tenía que haber tenido más cuidado con las personas con las que salía o hacía eso, pero eso, hasta donde yo llego también, es a consecuencia de alguien que lo engañó, alguien de su entorno que lo engañó, que a la vez es el que era verdadero amigo de Marcial Dorado Bauldi. Esa es desde mi punto de vista. Luego después... Existen numerosos tópicos sobre el narcotráfico y algunas personas tienen a los narcotraficantes como héroes o modelos a seguir. Sí, eso es peligrosísimo. ¿Qué cree que debería hacerse para concienciar a la gente de que cambie de opinión? Sí, eso es peligrosísimo. Efectivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se pretende convertir en héroes a unas personas que no son héroes, son villanos y que están haciéndose de oro jugando con la vida de la gente. Eso no se puede permitir. Pero a la gente hay que... Claro, inevitablemente para que una serie triunfe tiene que estar novelada de tal manera que le llame la atención a la gente y que acabe en algún momento convirtiendo en héroes a estos villanos, que serán siempre los villanos. Pero yo, por ejemplo, nos ponemos a hablar de Sito Miñanco. Sito Miñanco creo que tiene 62 años, me parece. Lleva en la cárcel, entre entradas y salidas, salidas y entradas, muchas más entradas que salidas, lleva en la cárcel la de Dios de años. Pero es que acaba de caer otra vez en la última operación que hizo la policía el año pasado, en la que va a comerse otro porrón de años dentro de la cárcel. Cuando salga, posiblemente tenga 80 o más años. Y ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente joven, sobre todo vosotros que tendréis alguna labor de captación para el bien? Hay que preguntarle a la gente joven, ¿para qué quiere el dinero ese señor? ¿Para estar metido en la cárcel y no poder disfrutar de él? Yo para eso prefiero tener mucho menos y tener libertad y ir a tomar una cerveza con mis amigos o con mis amigas, con mis compañeros y con lo que sea. Pero estar libre, y eso es jorobado.
Ahora, te topas con gente como me topé yo, que como responsables de familias importantes, de narcotraficantes, que te lo decían ellos, yo es que no sé vivir si no es vivir bordeando la ley. Ese golpe, esa subida de adrenalina que me produce, eso es impagable. Bueno, pues muy bien, pues nada, perfecto, oye, es tu opción, pero que sepas que detrás estamos nosotros esperando. Y a la más mínima que te despiste, ¡pum! Y otros 20 tacos para adentro. Y ya está, entonces, pues bueno, y eso es lo que hay que hacer ver a la gente, sin duda, yo en eso tengo, por eso con esas series hay que tener cuidado, eso pasó en Colombia y pasó en tal, con el otro, es el narcotraficante, al final lo mató la policía en una intervención, pero vamos. Bueno, ¿qué le parece la moda de las series televisivas sobre este tema, como la norteamericana Narcos y la misma Fariña? Sí, hay... No sé qué quieres... Sobre este tema, que la serie de Narcos y Fariña, ¿qué le parecen? La serie, ya te decía antes, la serie El Narcos es una auténtica barbaridad. Supongo que demuestra lo que hay. Los mexicanos en este momento son los más salvajes en ese aspecto. O sea, además, las muertes o sea, aparecen decapitadas no sé cuántas personas, y tal, ahí el que la hace la paga y nada más. Entre ellos, como no tienen otro sistema de tal, a matarse. La serie Fariña, inevitablemente está bien desarrollada, sigue un hilo argumental interesante, porque es el hilo que yo viví, ¿no? Pero la serie Fariña, para la detención de Sito Miñanco, monta una parafernalia impresionante, y no hubo tal cosa, nada. La detención de Sito Miñanco, la primera vez que se hizo, en el año 1982, la hicimos otro compañero y yo, que por cierto estuvo aquí hasta el año pasado también de comisario en Santiago, y él y yo estábamos en violación, localizamos el coche, estaba enfrente de una cafetería, que bueno, de estar en la cafetería, vamos a esperarlo, nosotros nos quedamos dentro de nuestro coche, él tenía unos coches impresionantes, Sito Miñanco lo que más le gustaba de todo era los coches y las mujeres impresionantes y coches más impresionantes todavía. Y lo esperamos allí. Cuando vimos que se acercaba al coche, tío, claro, teníamos la fotografía de él y tal, oye, tú eres Sito Miñanco, sí, soy yo, ¿verdad? Nos identificamos, no entras en ese coche, entra en este. Y entró en este y ya está, y fuera, y se acabó. Esa foto, en la serie, en el episodio de la serie, a disparos con él y tal, nada, todo eso mentira, nada. Bueno, aquellos años fueron muy duros debido a los grandes índices de drogodependencia. ¿Percibe cambios sociales en la actualidad y desde que comenzaron las operaciones antidroga? ¿Y qué diferencias hay entre la Vila García de antes y la de ahora? La Vila García de antes y la de ahora no tiene absolutamente nada que ver. La sociedad sí se dio cuenta de la problemática que había y empezó a tomar partido en su lucha, la lucha que puede la sociedad hacer en contra, porque la lucha en primer grado es la nuestra, ¿no? La sociedad pues tiene la parte que le corresponde, que es bastante más importante que la nuestra. Vosotras, y que algún día ejerceréis posiblemente alguna función relacionada con la enseñanza, tenéis que saber, yo siempre pienso y digo lo mismo, la lucha contra estas lacras que invaden la sociedad empieza en la familia, en el colegio, que es la prevención primaria. Cuando intervenimos nosotros, el mal ya está hecho. Nosotros ya somos la parte que castiga, somos la parte ya de correctora, pero el mal ya está hecho, Entonces ahí es en donde empieza la lucha. La lucha contra el narcotráfico es una cuestión, ya te digo, de primera mano, familiar y colegial, y en el colegio, porque es en donde a los niños hay que hacerles ver en dónde se están metiendo. ¿Cuál es lo que no se puede suceder? Es lo que sucede con aquel niño que le hicieron una entrevista en la televisión española en Cambados,
Y dijo, ¿tú qué vas a hacer? Le preguntaban a todos los niños en el colegio, ¿tú qué vas a hacer? Yo quiero ser tal cosa, yo tal cosa. Y uno de ellos dijo, yo quiero ser contrabandista como mi papá. Claro, el chaval tenía endiosado su padre, que era contrabandista, veía que manejaba pasta a hondo, pues ya verás. Entonces, pues, no hay que decir, no, mira, esa pasta. Claro, luego, otra cosa. Tú, por ejemplo, coges a un chico de 18 años o así de la zona esa y le dices, oye, toma, trabaja de albañil o trabaja en un taller mecánico y gana 1000 euros al mes, si los gana. Y luego tú le dices, oye, toma estas llaves de este coche. Lo llevas a Madrid, allí te están esperando, en tal sitio, tal, tú das esta contraseña, le das las llaves del coche, a la media hora te lo devuelven y vuelves para aquí. Y por hacer eso, 3000 euros. 3000 euros es lo que él cobra en 3 meses de trabajo. Claro, tío, no. Oye, chaval, eso muy bien, pero tú acabas de llevar a Madrid y acabas de ayudar a que se ponga en el mercado una sustancia que puede producir la muerte de muchas personas. Y eso no vale 3000 euros, eso vale mucho más. Y luego, claro, luego está el miedo a la pena. El miedo a la pena es importantísimo, el miedo al castigo. El miedo al castigo, ahí ya no es una cuestión ética, ya es una cuestión de miedo, nada más. Y bueno, por último, Nacho Carretero afirma en su libro que no se ha ganado del todo la guerra contra la droga, ya que sigue el consumo y el narcotráfico igual. Y nosotros estamos en la edad propia del inicio del consumo de drogas. ¿Y qué mensaje nos enviaría a personas de nuestra edad? El mensaje, sí, es facilísimo. El mensaje es el que os dije antes. Primero, hay que hacerle ver a la sociedad en general, que, sobre todo a la juventud, que es un mal camino, es un camino hacia la perdición, es el camino hacia el final, hacia la degradación de la persona, hacia la degradación del ser humano. Pero claro, al mismo tiempo, en el narcotráfico no se termina por una sencilla razón, precisamente por eso, porque mientras haya demanda, va a haber oferta. Siempre hay algún desalmado, alguien sin escrúpulos, que lo que le importa es ganar dinero. Si por delante se lleva la vida de muchas personas, le da lo mismo, le da lo mismo. Entonces, eso es, por eso digo que es una cuestión de principios éticos. Los principios éticos son muy caros, porque si los tienes te hace prescindir de querer cosas que no merece la pena quererlas. Bueno, esta es mi idea,